que lo que íbamos a encontrar o lo que encontramos es propiamente la corriente, cómo se comporta la corriente en el circuito. ¿Sí? Entonces les pido por favor que abramos todos MATLAB, que abramos Simulink. Y adicionalmente yo voy a abrir el Jamboard que vimos en la clase anterior. Tenemos eventos dinámicos por acá. Y ya tengo en pantalla a lo que llegamos la clase anterior. Que para montarlo se hacía necesario despejar la máxima derivada y entonces al despejarla me quedaba que segunda derivada aparecía a partir de una división de un numerador y un denominador, que el denominador era una constante L y que el numerador era una sumatoria de tres términos, uno positivo y dos negativos. Entonces empezamos a armar el elemento. A partir de un punto era la división, denominador una constante, numerador tres elementos, uno positivo, dos negativos, que el primero era el BDT. Yo dije, bueno, vamos a dejar un voltaje de 5 voltios fijos. Y adicionalmente me decía, vea, y los otros dos términos es la resistencia por la primera derivada de la corriente, menos 1 sobre la capacitancia por la corriente como tal. ¿Qué implicaba esto? Que como nosotros teníamos la segunda derivada y necesitamos obtener la primera derivada y la variable como tal, entonces lo que necesitamos para par derivada de la segunda a la primera, de la primera a la variable, simplemente teníamos que integrar. Que la integral no tiene el símbolo normal, que no lo hemos visto en cálculo, sino que es 1 sobre s, y a eso le llaman un integrador. Resulta que el integrador en la transformada de Laplace, que es como normalmente MATLAB maneja toda esta parte de dinámicos, eh, es 1 sobre s. Eso para integrales. Y para derivadas es simplemente una s. Entonces, que si integramos la primera vez de la segunda, obtenemos la primera. Y que si volvemos a integrar de la primera derivada, obteníamos la variable como tal. Variable que finalmente es lo que nosotros queremos analizar. Por eso, un scope, que es el osciloscopio de Simulink, nos iba a permitir visualizar cómo es el comportamiento de la corriente. Y ya simplemente hacíamos la retroalimentación, que había dos formas de multiplicar. Una, que era con el bloque producto, ¿sí? Que multiplica todas las líneas que le lleguen, u otra era a partir de una ganancia, que con una sola línea que le llegue, multiplica por lo que uno defina dentro de la ganancia. Vamos a montar ese entonces. Entonces nos dirigimos a Simulink, abrimos un modelo en blanco. Todos ya tenemos el Simulink abierto. A mí está cargando, profe. Listo, démosle un segundito para que todos estemos a al mismo nivel para que no haya retrasos. Profe, yo sí entonces voy a estar con el retraso porque es que formateé el PC y instalé el MATLAB, pero instalé como que otra versión diferente porque le instalé junto con un amigo. Pero entonces él fue el que instaló todos los programas porque yo no los pude y me instaló un MATLAB que no me sirve. O sea, no aparece todo eso súper viejo. Eso tiene, no sé, Sony tiene el Simulink. O sea, eso está todo raro. Entonces me toca quedarme atrasado. ¿Y supuestamente qué versión es? Decía versión 8.2.9, algo así, una cosa así.
No, pero generalmente versión las, 8.92. ¿qué es eso Ahí tan decía así. raro? Porque generalmente las versiones de MATLAB vienen es por año. 2008, Por 2007, eso, 2014, 2020. por eso, profe, o sea, yo no sé el qué hizo. Y como yo no tenía como yo me tocó formatear el disco duro donde yo lo había pasado, que Lucho me había hecho el favor de pasármelo. Entonces, porque me tocó hacerlo para poder sacar la información, para poder formatear el PC, porque me tocó formatearlo porque tenía un problema con el Office. Sí. Entonces, nada, y yo me quedé confiado pensando que el MATLAB quedó bien, porque yo nunca lo... Mira, cuando ahorita lo abro, empiezo a mirar y eso todo raro ahí, yo no sé qué es. Entonces, me toca quedarme atrás. Qué belleza. Listo. De resto, John Edison y Sergio ya les abrió. ¿Y John? Sí, profe. Excelente, listo. Vamos a iniciar. Entonces, lo primero que voy a hacer es simplemente presionar doble clic sobre el centro de trabajo para poder hacer una anotación. Y yo voy a decir simplemente que esta es la segunda derivada de 2 de la corriente con respecto al tiempo. La segunda derivada de la corriente y de t. Sí, esto simplemente es eh, una anotacióncita, es un mensaje y se me olvidó darle enter y por eso se me desapareció. Segunda derivada de I de t con respecto al tiempo. Enter. Ahí ya me quedó. Entonces voy a decir que ese punto es propiamente mi segunda derivada. Y vuelve y juega. La segunda derivada es lo que nosotros tenemos como la salida de un dividendo, de una división. Entonces me vengo para Math Operations y selecciono lo que es el bloque divide. Aquí ya tenemos que lo que sale de este bloque es propiamente la segunda derivada, que el denominador es una constante. Entonces recuerden, nosotros podemos tomar la constante de commonly used blocks, como está acá, o simplemente nos paramos en el espacio de trabajo y escribimos constant. Y listo, allí aparecerá, la ponemos y la voy a definir propiamente con el nombre de L. Uy, profe, suave. Ah, listo, listo. Es que totalmente listo. Voy a esperar a que lleguen hasta ahí. Listo, me avisan para continuar. Profe, pues yo voy con usted. Excelente, Dani. ¿Cómo vamos? Sí, profe, ya. Pero, profe, a mí me puso, dizque, ahí en la constante me puso uno y a usted L. ¿No cambio qué? Ah, porque yo la escribí, sí. Yo le di doble clic y escribí la L mayúscula. Profe, usted también aparece que no reconoce la variable. Por supuesto, me apareció así en rojo porque no la hemos definido. Recuerden que para que la reconozca debe estar definida en el workspace. Y como no hemos hecho nada aquí para definirla, pues el sistema simplemente no la reconoce. Ahorita que la definamos, obviamente va a ser, eh, la va a definir directamente. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar.
Ya tenemos entonces nuestro denominador. Ahora vamos a hacer el numerador, que si bien recuerdan, entonces es un add con 3 signos, uno positivo y 2 negativos. Ah, listo, entonces simplemente vamos a poner un add que está aquí en Math Operations, el segundo bloque, o simplemente escribimos add en el espacio de trabajo. Yo lo voy a alargar un poquito de la esquinita, uno le puede, recuerden, organizar el tamaño. Y para configurar los 3 signos, simplemente le damos doble clic para que nos aparezca la ventana de configuración. Y simplemente voy a poner más, menos, menos. Bien, damos OK, obviamente aparecerán los 3 signos. Ahora, dije que iba a tener como en la primera parte el BDT una constante de 5 voltios. ¿Sí? Entonces voy a poner la constante 5 voltios. Recuerden que podemos copiar, por ejemplo, la constante de abajo con clic sostenido, clic derecho sostenido, podemos copiar cualquier bloque. Y le voy a cambiar el nombre por B. B mayúscula. Para decirle que ese es el voltaje. Me faltan los otros dos elementos. ¿De dónde salen? De integrar esa doble derivada. Entonces debemos poner dos integrales o dos integradores. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en la segunda carpeta o librería de Simulink, en la que dice Continuous. Debajo de Commonly Used Blocks, vamos a Continuous y simplemente colocamos dos integradores. Sí, obviamente, la primera derivada de I de t, y esta salida ya es propiamente I de t. Los uno con el clic izquierdo sostenido. Y los voy a esperar. Listo. ¿Falta alguien Profe, hasta ahí? la última es IDT nada más, ¿cierto? Sí, señor. Sí, la integral se da con la derivada y ya, y nos queda solo I de t. Listo. ¿Falta alguien por llegar acá? Excelente. Ahora, ¿qué nos falta? Entonces vamos a hacer las dos maneras
cómo se podía hacer la multiplicación de elementos. ¿Sí? Entonces, retornando acá, podemos usar un producto y podemos usar una ganancia. ¿Sí? Vamos a usar primero el producto para esta. Entonces, simplemente vamos a Math Operation y buscamos el que es producto. ¿Sí? Si notan, sale con las flechitas obviamente a la izquierda. Para rotarlo, lo seleccionamos, le damos clic y le damos control R. Todas las veces que sea necesario. Control R, pues la R es de rotación, de rotate, de rotate. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos la multiplicación. Control R. Listo. Y nos dice, vea, multiplique la primera derivada por la resistencia. La resistencia es una constante, yo simplemente voy a copiar esa constante, le doy control R para rotarla, le digo, vea, usted se va a llamar R mayúscula. Y va a ir directamente a cualquiera de los dos Profe, terminales negativos, señor. esa la línea que sacó de IDT, a Sí. mí me quedó como punteada y roja. No, no es posible. Mire, ¿necesita compartir? Pues sí. Sí, por favor, que no veo de pronto el problema allí. Ya ves la pantalla, profe. No, señor. ¿Alguien la ve? Ah, no, todavía no. No, Listo, no. Listo. Ahí ya está llegando. Y vamos a ver. Dice, le faltó pegarla un poquito más. ¿Cuál? La flechita de arriba. La que está casi en la línea. Esa. Y acérquela un poquito más a la línea. Y ya. Profe, Ah, ya. Eso. Ahí ya quedó. Señor. Eso, gracias, pero profe. usted podría hacer un favor. Señor. Usted podría subir, cuando termine lo que está haciendo, lo podría subir a la plataforma, por favor. Y eso. No, estoy teniendo problemas con el computador, entonces voy un toque atrasadito. Entonces, cuando lo termine, a ver si lo puede subir, por favor. Sí, sí, yo lo subo, claro. Listo, profe, muchas gracias. Listo, bien. Entonces aquí tenemos la primera forma de multiplicar. Entonces, ¿qué es ese producto? Si aquí viene d y dt y aquí viene r, pues el resultado simplemente va a ser r que multiplica a la derivada de y dt. Entonces, eso es simplemente lo que va a hacer esa multiplicación. Sí, eso es lo que viene por acá. Ahora, necesitamos el último término que nos dice 1 sobre c por i de t, que es esta última partita de la ecuación. 1 sobre c por i de t. Y yo les dije, se puede hacer por el producto o simplemente por una ganancia. La ganancia también está ahí en Math Operations. Sí, está aquí, la gain, que es el triangulito, simplemente lo roto con control R. Multiplico por i de t y envío al negativo. Simplemente a la ganancia le digo que se va a llamar 1 sobre C mayúscula, 1 sobre la capacitancia. Recuerden que en las ganancias puede uno ver casi cualquier tipo de ecuación algebraica. Finalmente, necesito el osciloscopio. El osciloscopio está aquí en sinks, que a estas alturas, no sé qué traduce sinks. ¿Algún bilingüe que me diga qué es sinks? ¿qué es que, profe? Sinks, aquí la librería donde está el scope y todos los visualizadores.
SINKS, SINKS. Profe, eso tiene varias traducciones. Eh, es como hundir, algo así. Y era aquí, No sabría qué no tan significa. raro. Y es donde están todos los elementos de visualización o de finalización del proceso. Si display, osciloscopio, profe, una es que disipadores. disipado. Uy, qué pucha. No le veo la relación directa. Pero por el momento, pues lo que me interesa es el montaje. Así debe haber quedado, más o menos. Profe, ahí a usted, el que sale desde la X hacia la derivada sobre el tiempo, esa línea que se le borró o qué, o usted la borró. Profe, la fórmula que usted pone encima de cada línea es como una etiqueta nada más. Solo es una etiqueta, solo es un mensajito, un Ah, listo. comentario. Sí, señor. Dani, ¿cuál sería la linecita? ¿No es esta de azulito, la que sale la X? No, profe, es que pues yo las veo cortadas. Yo no sé si solo soy yo las veo cortadas. ¿Alguien más las ve contadas, muchachos? ¿O todas las No, ven profe, enteras? yo las veo bien. Ve, Vea, Dani. vea, le mando, profe, ahí está el WhatsApp, si puede, véale ahí cómo le quedó. Ve, de puro chisme. Ahora, vea, lo vemos para todos. ¡Ay, mira, ni siquiera había abierto! Ve. This... Ve, uy, Dani, quedó tan raro. Por eso digo, no sé si solo soy yo o qué. Ay, pucha. Mira, muchachos, ya voy aquí a conectarme al WhatsApp web para que vean a Dani cómo le aparece. Total, les aparece la mitad de la línea. Mira, la mayoría de las líneas son solo la mitad. Esos problemas con la graficadora del computador. Ay, pucha. Dani, pero este es su montaje o el mío. Ay, es el mío, ¿cierto? Sí, es el O sea, esto es suyo, lo que se profe. está, sí, eso es lo que se está viendo por el Meet. Sí. No, yo estoy a pantalla dividida para poder seguirle el ritmo y a mí me parece bien, pero por eso yo le pregunté, profe, ¿usted las está borrando o soy yo? No sé si en este momento de pronto ya le habrá llegado mejor, en este momento, o sigue siendo así borrado. Pues no, se ven como grises, profe, como Tan grises raro. claritas. Ensaye conectar el computador si es un portátil a un televisor, si tiene un HDMI. Voy. Pero está bien raro. Sí, pero no sé. Pues ahí, profe, hagámosle a ver. Han sufrido. Bueno, vamos. Entonces, en este momento ya tenemos el montaje como tal. ¿Sí? Que nos Profe, una faltaría. pregunta, es que me perdí. Ese es el circuito de RLC. El RLC serie, el que trabajamos la clase anterior, Sí, este de sí. acá. Sí, está tomando apuntes y me perdí. Este es el RLC serie. Listo, profe, gracias. Ahora, ¿qué es lo único que falta? Asignarle valores al voltaje, a la inductancia, a la resistencia, a la capacitancia. Uno puede ingresar directamente los valores acá. Por ejemplo, yo en vez de decirle voltaje que se llame, yo le puedo decir voltaje, 5 voltios directo. ¿Sí? Yo podría hacer eso. O puedo simplemente desde MATLAB definirlos. Entonces yo voy
Vamos todos a abrir un script. Profe, ¿usted me puede regalar 2 minuticos que el computador se ralentiza? Sí, señor. Profe, mientras me Bueno, muestra otra vez el Simulink, por favor. sí, señor. Ahorita vamos a generar un nuevo script y acá. Listo, ya, profe, gracias. De una. Entonces démosle 1 minuto, 2 minuticos al computador de Johnny. Profe, control C, control V para el Más o menos. código. Nada, pues sobre todo el código que es. Ya lo. Profe, mientras tanto, usted me podría explicar la parte de R por, o sea, ¿dónde está la X? ¿Por qué va esa R ahí conectada? Esta X es una multiplicación. Entonces, como la formulita nos dice que hay un término que es R por, aquí hay un por invisible que nosotros pues sabemos que está ahí escondidito. Entonces digamos que es un por, ¿sí? Es R por la derivada de I de t, ¿sí? Entonces, aquí arribita solo tenemos la derivada. Entonces, ¿qué nos falta? Multiplicar esa derivada por R. Entonces, cuando nosotros ponemos esa X, es una multiplicación entre los elementos que lleguen. Entonces, ya el producto sería R por la derivada, que es la que está acá, que es la que finalmente nos muestra acá la ecuacióncita. R por la derivada, es lo que está acá. R por la derivada. ¿Sí lo notó? Profe, listo. Muchas gracias. De una, Joner. Teo, ¿sí la cogió? Más o menos, profe. Sí, un Es una toquecito multiplicación. Sí, sí, o sea, es una multiplicación, pero no, o sea, lo que me confunde también es cómo va conectado, ¿sí me entiende, profe? O sea, por ejemplo, listo, sale la línea de la X, de la multiplicación, ¿y por qué se conecta ese menos de ahí? ¿Dónde está el más, menos, menos? Sí, señor. Porque estamos armando el numerador. Y vea, el numerador es un numerador de 3 términos. Uno positivo, uno negativo y otro negativo. Es lo que tenemos acá, positivo, negativo y negativo. Que el positivo se llama B de t. Ah, listo, véalo acá, B. Que al negativo, ¿quién le entra? A uno de los negativos le entra R por DI de t. Entonces, vea, a uno de los negativos le entra R por DI de t. Y al otro negativo le entra 1 sobre C por I de t. Claro acá, 1 sobre C por I de t. Sí, lo que estamos desarmando esta ecuación de acá. Ah, sí, sí, pero usted es muy inteligente. No, no, de pronto fue que llegó tarde. No, no, yo estoy conectado desde antes que usted conectara, profe. Ya me la sentenció. Sí, sí, para que vea, yo estoy muy juicioso llegándole temprano. Esta es la actitud. Listo. Entonces, necesitamos ahora simplemente las constantes. Entonces, nos vamos a venir acá y hay varias, digamos, varios comandos clásicos. Si no los conocen, es que por ejemplo es el clear all. El clear all limpia todas las variables que hay acá. Por ejemplo, yo digo A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, cualquier cosa. Cuando yo ejecuto el clear all, simplemente limpio el workspace. Entonces, para poner el comentario, entonces simplemente es con porcentaje, entonces podemos escribir limpia las variables del workspace.
Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Pero ese limpia es que las vuelve cero o las desaparece? Las desaparece. No las reinicializa ni las redefine, las elimina. Entonces vamos a cambiar el limpia por elimina. Gracias, don Jesus, tiene toda la razón. Sí, porque limpiar a veces en programación es simplemente quitarle el valor que tiene definido. Elimina las variables del workspace. Ah, vale, profe. Listo. Otro de los clásicos, digamos, es el close all. Cuando uno está trabajando con gráficas, ¿sí? Pues para cada vez que ejecuten, no mostrar las 20 anteriores, más las 20 nuevas, entonces eso simplemente cierra todas las ventanas emergentes de graficación. En este momento, pues a nosotros no es que nos interese mucho, puesto que no hemos puesto ninguna, pero ahí como para que las vayan conociendo. Y la última es el CLC. El CLC simplemente y este sí, digamos, limpia el Command Windows. Literalmente es el Clear Screen. Entonces, no importa lo que yo tenga acá, A, B y C, ¿sí? Si yo ejecuto, entonces va a eliminar las variables del workspace y bajar en blanco el Command Windows. ¿Sí? Hay varias formas de ejecutarlo. ¿Sí? Una es simplemente de la flechita aquí de Run. La otra es simplemente selecciona la parte de código que quiere ejecutar. Por ejemplo, yo no solo quiero ejecutar un pedacito, selecciona solo el pedacito que lo requiere y presionamos F9. Con F9 se ejecuta la partecita que se seleccionó. Profe, Señor, no, nada más era para avisarle que es que por aquí está cayendo un lapo de agua y si me llego a desconectar, pues es porque o me quedo sin internet o me quedo sin energía. todavía con esa tan vieja, don Álvaro. Ya no, yo sé que sí. Yo sé que Es sí. un clásico del profe. No, yo sé mío, porque anoche, pues, bueno, ayer llovió bastante y esta mañana arranqué en internet y me tocó llamar y todo y como 40 minutos ahí hasta que lo arreglaron y que supuestamente es por la lluvia. Tranquilo, don Álvaro. Listo, ya teniendo esas definidas, sí, ahora sí podemos definir las diferentes variables del circuito. Entonces, por ejemplo, yo voy a definir la resistencia de un ohmio, la capacitancia de 0.0001 faradios, la inductancia de 0.001 henrios y el voltaje de 5 voltios. Listo, profe. Excelente. Listo. Ahora, vamos a ejecutarlo. Si nosotros, ahorita como lo seleccionamos y le dimos F9, pues él solo corrió ese sector.
Como solo fue un sector, a él no le interesa ni el nombre ni la ruta. Pero esta vez, si le vamos a dar, por ejemplo, en run, sin seleccionar nada, sino simplemente run para que lo ejecute completo, nos va a decir, venga, antes de ejecutarlo, usted ya lo debe tener en una ubicación, en fin. Entonces, yo simplemente voy a ir a mi carpeta de dinámicos. Y lo voy a guardar con el nombre, por ejemplo, valores. ¿Sí? Ahí ya tengo. Los valores como tal. Perdón, ¿esta es la fórmula de qué? Se me olvidó. Circuito de RLC de serie. Correcto. No, ni siquiera la fórmula. Es la ecuación diferencial. ¿Listo? Ya todos tenemos esos valores. Profe, una pregunta, si cometí un error tonto que fue ponerle espacios al nombre, ¿cómo lo puedo cambiar? Bueno, primero, no, pues simplemente en el save as lo reescribe como tal. Aquí en el save, le da save as y lo renombra. ¿Sí? Una vez hecho eso, pues podemos volverle a dar en run. Si les dice que necesita cambiar de carpeta, aceptan change folder y va a generar entonces o va a guardar en el workspace los valores de este. Y cuando nos vayamos al Simulink, aunque siguen en rojo, cuando le vayamos a dar play, él ya los debe tomar desde allá del workspace. Entonces le damos en run también, en el workspace, y ya los bloquecitos que antes eran rojo, como si fuera un error, ya aparecerán, al igual que los demás, con fondo blanco y pues el bloquecito negro. Ahora puedo volver a la otra. Al script, al código. Sí. Listo, bro, gracias. Perfecto. Listo. Como aquí ya le dimos en run, ¿sí? En el scope o el osciloscopio se habrán registrado 10 segundos de simulación, como bien lo habíamos definido acá. Y nosotros podemos colocar el tiempo de simulación. Cuando lo agrandamos, ¿sí? Nos aparece prácticamente una raya. Si uno dice, qué ejercicio tan pendejo, todo por una raya. ¿Sí? Pero lo que ocurre es que esa raya tiene la dinámica y el valor final. Sin embargo, el tiempo de simulación pues es muy grande. ¿Cuánto tiempo demora para que se cargue un capacitor o un inductor? Eso es milisegundos, eso es casi instantáneo. ¿Sí? Entonces realmente el tiempo de 10 segundos es bastante alto. Vamos a modificar ese tiempo a 0.01 segundos, por ejemplo. 0.01. Y lo segundo es que, bueno, y vamos a ponerlo a correr. Le damos en run. ¿Y qué ocurre? Que él ya simula, pero toca ir a abrir el scope por aparte. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle, vea,
Cada vez que se ejecute la simulación, ábrase automáticamente el scope. Le vamos a dar en File, en File y Open at Start of Simulation. ¿Sí? Ábrase cuando inicie Profe, la simulación. Señor, como hizo para que le apareciera eso así. él se ajusta automáticamente. Usted lo cierra. Tuvo que haber puesto aquí 0.01. Le tuvo que haber dado en correr y él automáticamente debe mostrarle eso tal cual como está ahí. Si no se lo mostró, entonces puede presionarle acá en autoescalar y la gráfica en Y. Profe, hay que tener el escope siempre para que aparezca eso. Sí, señor. Sí, porque el scope es el osciloscopio. Si el osciloscopio pues no puede visualizar. Profe, ¿usted dónde le pone el 0.001? ¿Dónde dice Data Inspector o qué? Data Inspector. Uy, no me asuste. No acá, en Simulation Stop Time. Acá en el Simulink. Ah, es que a mí me parece distinto. ¿Cómo así que distinto? Bien pueda me comparte porque distinto nunca he visto un Simulink. Yo creo que es por la versión, profe. Ah, esas versiones nuevas, cuando tan viejito. Presentar toda tu pantalla. Pantalla acá. Compartir. Profe, ahí la ve. Ahí está llegando. Uy, juegucha, mira, paré un after party. Prende y apaga. Solo soy yo. No, a mí también. Uy, profe, yo no sé qué pasa. Uy, uy. Es que yo mantengo en la rumba. No, es que le nota. Lo que también es por la tarjeta gráfica, seguramente. Ah, Profe, no, yo lo pero usted lo tiene ahí. No, sí, ya. Por fin se detuvo. Cuando él la movió, se detuvo. Sí, es que estos errores son normales. Aquí es donde dice Stop Time. Donde dice stop time, ahí donde va a poner 0.01. Va a darle nuevamente en run. Va a abrir el osciloscopio y ya lo tiene Ah, así. ya. Y para que se abra el osciloscopio automáticamente le dan File y Open at Start Simulation. Y Ya. listo el pollo. Listo. Ah, ya, profe, qué pena. Es que como no veía el grafiquito ese que le sale a usted, que es como parecido a este, cosita de acá, entonces, pero me confundí. No hay ningún misterio. Jesus. Eso, yo retomo pantalla. Bueno, profe, muchas gracias. No hay ningún problema. Listo, muchachos. Y en este momento tenemos en pantalla el comportamiento dinámico de la corriente ante a cualquier instante de tiempo y su valor de, digamos, de estabilidad, valores picos, frecuencia de oscilación, amortiguación, absolutamente todos los parámetros que se pueden analizar a lo largo del tiempo de ese circuito RLC. Esa gráfica representa la solución de la ecuación diferencial de MATLAB y nos da toda la información de cómo se puede comportar a futuro si nosotros le conectamos a ese circuito 5 voltios. Me va a llegar, según eso, hasta 8 por 10 a la menos 4 amperios. Es decir, hasta 0.8 miliamperios nos va a llegar este circuito ante una entrada de 5 voltios. Estas oscilaciones tienen una frecuencia, la velocidad con la que se estabiliza tiene unos parámetros. Profe, perdón, ¿hasta cuánto va a llegar? Hasta 8 por 10 a la menos 4 amperios. Recuerden que estamos visualizando corriente. Ah, vale, no había visto el por 10 a la menos 4. Sí, aquí arribita, aquí arribita. Sí, esta es la escala, 0, 2, 3, 4, 5, pero por 10, arriba si visualizan, es por 10 a la menos 4. Entonces, para este circuito, cuando aplicamos una fuente de voltaje 5 voltios y tenemos parámetros de
un ohmio, 0.0001 faradios, 0.001 henrios y 5 voltios de entrada, tenemos ese comportamiento. Un comportamiento que a futuro vamos a ver que se llama subamortiguado, ¿sí? Y esto es la solución de la ecuación diferencial de segundo orden. Ahora, yo les digo, listo, ya sabemos cómo se comporta con esos parámetros. Ahora empecemos a variar los parámetros. Por ejemplo, ¿qué ocurre si ponemos, por ejemplo, un capacitor más grande? Para ello simplemente le voy a quitar un 0. Al capacitor le voy a quitar un 0. Vuelvo a darle en correr para que actualice los valores y vuelvo a ir a Simulink para actualizar la simulación. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues según esto, pues ahora como que hay un poquito más de corriente. Bien, bien. Lo primero, bien, don Jesus. Ahorita llegamos a 0.8 miliamperios. Ahora llegamos hasta casi 6 miliamperios. O sea, aumentó el voltaje bastantes veces, más de 10 veces. La corriente, profe. Vela, ¿yo qué dije? Voltaje. Gracias, don Jonet. La corriente aumentó casi 10 veces y no solo eso, dinámicamente desaparecieron un poco de oscilaciones. Ahora Es es decir, sobreamortiguado. casi, sigue siendo subamortiguado, pero con un coeficiente de amortiguamiento un poco más grande. Es decir, es mucho más suave la amortiguación. ¿Sí? Es más resistente, entonces brinca menos ese circuito. Oscila Profe, menos el circuito. usted nos Señor. podría mostrar pues unas gráficas así dibujaditas en el Jamboard de sobreamortiguamiento y subamortiguamiento. Sí, señor, por supuesto. Para los sistemas de segundo orden, es decir, los que tienen doble derivada, pueden ser de 4 tipos. Uno, que son los oscilatorios, que simplemente es un sistema que nunca se estabiliza en un valor, nunca converge a un valor, pero tampoco se va para infinito, siempre está en el mismo rango. Esos sistemas de segundo orden se llaman oscilatorios. Ahora, hay otro sistema que es el que acabamos de ver, que es el subamortiguado, que se caracteriza por tener esas pequeñas oscilaciones subamortiguado. Y hay otros dos tipos de sistema, algo que se llama críticamente amortiguado y sobreamortiguado. Y aunque tienen los nombres más dramáticos, son los sistemas más sencillos. El críticamente amortiguado es un sistema, tiene una respuesta sin ningún tipo de cresta, ningún tipo de oscilación. ¿Sí? Es un sistema donde estas pequeñas crestas, esas pequeñas senoidales, se podrían decir, sí, desaparecen a lo largo. Lo único que tiene es una curva de ascendencia constante hasta llegar a un valor final. Y el sobreamortiguado es exactamente lo mismo que el críticamente amortiguado, pero muchísimo más lento, muchísimo más lento, más lento, más lento. Eso se demora mucho más en estabilizar. Y esto se da a conocer es a partir de un parámetro que se llama ρ, que es el coeficiente de amortiguamiento, pero eso ya es para allá. Tercer corte que vemos estas cositas. Pero más o Profe, menos, estas son las gráficas, señor. y eso es corriente versus tiempo. Correcto, es corriente versus tiempo ante una entrada constante de voltaje. Esto es corriente versus tiempo. Profe, entonces, por ejemplo, ese del críticamente amortiguado se me pareció como a la curva característica de un transistor. Si es así. Bueno, claro que es que el transistor es un sistema altamente no lineal. Bueno, podríamos acercarlo, pero
Pero no, Pero no se asocian. no, son Ah, dos vale. cosas diferentes, ¿sí? Ahora, aquí, con esta, teniendo la ecuación diferencial, vea, nosotros podemos pronosticar, saber en cada instante de tiempo el valor en el que va a tener la corriente, cuánto va a demorar exactamente en estabilizarse, cuál va a ser la corriente pico que va a tener ese circuito, cómo es no, Richo, absolutamente todo el comportamiento y toda la información de ese circuito en cualquier instante de tiempo, yo lo tengo tan solo con la ecuación diferencial. Toda la información de cómo se comporta, eso que solo estamos hablando de un circuito. Si vamos a hablar del amortiguamiento de un carro, de la amortiguación de un carro, de una planta de control, de el reactor químico, de cualquier elemento, si yo quiero saber cómo se va a comportar en cualquier instante de tiempo ante una escala, ante una entrada conocida, vamos a poder obtener todo a partir de la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acabamos de agrandar el capacitor y el sistema se volvió más suave, con menos amortiguaciones, de mayor amplitud, aunque demoró el mismo tiempo estabilizándose. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, vamos a variar la resistencia? Vamos a incrementar, por ejemplo, la resistencia. Le voy a poner una resistencia de 10 ohmios. Sí, le voy a dar play. Y ahora me vengo para el Simulink y activo la simulación. El sistema pareciera que no fuera capaz de graficarse o que fuera para infinito. ¿Cierto? Pero realmente, como incrementamos la resistencia, el tiempo de carga también se demora. Si ustedes recuerdan, si solo estamos hablando del RC, del circuito de una resistencia de un capacitor, ustedes saben que no los podemos dar temporizadores, cuyo tiempo de carga es exactamente RC, el valor de la resistencia. Entre más grande la resistencia, más se demora el sistema en cargar. Lo mismo está ocurriendo acá. Nosotros tenemos una escala de tiempo de 0.01 segundos. Y el tiempo, o sea, como aumentamos la resistencia, pues él no se alcanzó a cargar. O la visualización no alcanzó. Entonces voy a ponerle también 10 veces más rápido. Voy a ponerle la simulación de 0.1 segundos. Vamos a ver si ahora ahí se puede graficar. Y vean la gráfica de ese circuito aumentando la resistencia de 1 ohmio a 10 ohmios. Profe, perdón, ¿usted qué parámetros cambió? Cambié primero, pues, o sea, dejé el capacitor como lo dejamos la última vez. Y simplemente incrementé la resistencia 10 veces. O sea, le puse un valor, lo pasé de 1 a 10. Una vez hice esto y obviamente lo actualicé acá, o sea, le di ROM para que este corriera y se actualizaran los valores en el workspace, me fui para Simulink y me di cuenta que el 0.01 era muy cortico tiempo para poder visualizar adecuadamente el sistema. Entonces, lo que hice fue también incrementar el tiempo de simulación para una correcta visualización. Listo, profe, ahora sí ya. Es que no había visto que había cambiado el otro por un 10. Listo, no hay problema. Ahora, ¿qué pasó acá? Pasó de ser un sistema subamortiguado a un sistema sobreamortiguado, tal cual como estamos mirando ahorita aquí en las grafiquitas, pasamos de este tipo de sistema a cualquiera de estos dos. ¿Sí? Ya tocaría ver, es el parámetro directamente que lo está afectando. Pero entonces, ¿qué pasó al aumentar la resistencia? Primero le quitamos cualquier tipo de oscilación. Lo segundo, lo volvimos más lento en estabilizar la corriente o en cargarse de corriente. ¿Sí? Si antes se estabilizaba en 0.01, esta vez se estabiliza alrededor de 0.06, es decir, se volvió 6 veces más lento. ¿Sí? Y adicionalmente también incrementamos lo que es la corriente. Antes era de 6 miliamperios, disminuimos. Antes era de 6 miliamperios y ahora quedó de 5 miliamperios. Como incrementamos la resistencia,
pues la corriente también bajó un poquito como tal. ¿Sí? Nuevamente podemos conocer en qué valor de corriente se encuentra a cada instante de tiempo mientras el circuito se carga. Bien, vamos ahora a variar el último parámetro. Voy a volver a poner la resistencia de 1. ¿Sí? Voy a volver a poner la resistencia de 1 para volverlo nuevamente subamortiguado y ver qué ocurre. ¿Qué hacemos? Agrandamos y disminuimos la inductancia. ¿Ustedes qué quieren? Uno puede hacer las pruebas que quiera y puede dar los pronósticos que quiera. ¿Por qué? Porque tiene la ecuación diferencial. Usted verá qué quiere hacer, qué no quiere hacer, qué pruebas, en fin. ¿Qué quieren? ¿Qué hacemos con la inductancia? ¿La subimos o la bajamos? Súbala, súbala. Subámosla, listo. Vámonos, entonces, quitémosle así de puro aleta 2 ceros. Ahí la agrandamos 100 veces más de lo que Pero está. entonces le aumenta un poquito más el tiempo porque no se alcanza a ver con ese tiempo. Vamos a ver qué va a ocurrir. Vamos a actualizar. Entonces puse la resistencia en 1 y le quité 2 ceros a la inductancia. Voy a darle run acá para que actualice los valores y me vengo para acá y voy a darle play. Vamos a ver qué ocurre si uno agranda la inductancia. Como muy bien Jesus ya la tenía clara, obviamente el tiempo se nos va a alargar. Obviamente, es como la bobina es más grande, la inductancia es mayor, se demora mayor tiempo en cargarse de campo magnético a partir de esos valores. Entonces, el 0.1 ya ni siquiera es suficiente, ya se volvió más lento todavía. Entonces, le voy a poner, por ejemplo, no, le voy a poner un segundo por ahí. Vamos a ver qué ocurre. Póngale 3. Bueno, porque en 1 ya está casi bien. Vamos a ponerle 1.5. Ahora resulta que el circuito RLC, con una inductancia 100 veces más de lo que estaba, ¿sí? Ya no se demora 0.1 segundos en cargar, ya se demora alrededor de 1 segundo en estabilizar su valor. Sí, claro que eso tiene unas bandas de tolerancia y unos criterios, pero digamos que en este momento estamos viendo que llegó a su valor de estabilización más o menos al segundo. Y la otra cosa que debemos tener en cuenta es que al aumentar la inductancia, no va ni a aumentar ni a disminuir el voltaje final, la corriente final, el valor final al que llega. ¿Sí? Ahorita está en 5 miliamperios y ahora continúa en 5 miliamperios. ¿Qué fue lo que incrementó? La corriente pico. La corriente pico llegó casi hasta 9 miliamperios. ¿Sí? Entonces, si agrandamos la bobina, ¿cuál es la conclusión? Que el sistema se va a volver muchísimo más lento, más de 10 veces más lenta y muchísimo más oscilatoria, con muchas más amortiguaciones. Entonces, por ejemplo, yo le puedo preguntar a cualquiera de ustedes, muchachos, cuando vaya en medio segundo, cuando haya transcurrido medio segundo después de haber ingresado la excitación, es decir, los 5 voltios, o encender el circuito, más o menos en qué valor de corriente se encuentra. Entonces uno ya sabe que a los más o menos en 5 segundos, entonces con la lupita, yo me puedo acercar y dice, vea, por ahí a los 5 segundos, está más o menos en 4.6 miliamperes. ¿Sí? Y les puedo preguntar casi en cualquier instante de tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos todo cómo se va a comportar. Y una vez pasado el segundo de algo que se llama el transitorio, es decir, todo esto que se mueve mientras pasa de un valor a otro, después de ese segundo simplemente va a quedar en su último valor de 5 miliamperios. Y todo eso, todo ese análisis, toda la información que podemos extraer, toda la forma de saber cómo se mueve absolutamente todo, simplemente sacada de la ecuación diferencial. Nos tocó resolverla, ni siquiera la resolvimos, porque realmente no me interesa la resolución. Aunque si la resolviéramos,
tendríamos algo así. Una constante por lo exponencial a la menos otra constante por el tiempo por el seno omega t. Este seno de omega t, entonces, vea, esto que está acá es más o menos esto. Tenemos una senoidal con una frecuencia W. ¿Sí? Tenemos una exponencial decreciente, es decir, una exponencial que llega a cero. Y realmente llega a cero desde ambos extremos, dependiendo qué función es la que vamos a tomar. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Cuando multiplicamos ambas, lo que vamos a tener es una función senoidal amortiguada. ¿Sí? Es decir, se unen ambas. La senoidal sigue funcionando exactamente igual, pero se va limitando a partir de la exponencial. Y esto era lo que ustedes solucionaban en ecuaciones diferenciales y llegaban a este resultado. Bueno, ¿y qué? y muy bueno, 5 en el parcial, llegaron a la solución. ¿Y qué tiene? No, es más importante saber lo que significa eso a resolverlo. ¿Sí? Y sacar toda la información de los resultados gráficos de ese sistema. ¿Preguntas? Profe, no, todo muy claro. Profe, siempre se usa el mismo modelo que tenemos de esas ecuaciones diferenciales que teníamos. O, bueno, para un circuito de RLC. Para el circuito de RLC, sí es el mismo modelo. RLC serie. Y pues ya aquí se imaginarán la primera tareita. La primera tarea es que ustedes investiguen, desarrollen y simulen cómo se comporta el voltaje en un circuito RLC paralelo con fuente de corriente. Sí, esa es la tareita, ahorita ya la discutimos. Pero lo primero que me interesa es, bueno, primero que me haya entendido que a casi cualquier sistema físico se le puede obtener una ecuación diferencial, que esa ecuación diferencial, bueno, diferencial o integro diferencial, sí, también puede tener la parte de las integrales, pero pues a partir de los truquitos matemáticos uno la vuelve netamente diferencial. Que tener esa ecuación diferencial implica conocer toda la forma como se mueve el sistema a cualquier instante de tiempo. Y adicionalmente, el grado de esa ecuación dependerá de la cantidad de elementos almacenadores de energía en el sistema. Llámese capacitores, inductores, amortiguadores, almacenadores, tanques, en fin, llámese como se llame, desde que almacene algún tipo de energía, eso nos va a generar una derivada adicional. Que para montarlo, bueno, que hay un estándar ODE, ¿sí? Para representar o para presentar las ecuaciones. Cuando uno llega a un modelo, este estándar es la forma como uno lo debe presentar. Dice, al lado izquierdo, todas las salidas iniciando por su máxima derivada, igual al lado derecho, todas las salidas. Qué belleza. Igualado a todas las entradas al lado derecho, iniciando por la máxima derivada. Si no tiene derivadas, pues no hay problema. Va a quedar ahí directamente la entrada constante, sin derivadas. Profe, Señor. disculpe, es que de pronto ahorita me tengo que ausentar, porque tengo que ir a pagar algo antes de que me cierren, entonces, para ver si tiene algún problema. No, yo no tengo ningún problema, pero pues No, a usted le toca mirar ahí el videito.
Ah, bueno, profe, gracias. Todo bien, no hay problema. Listo, entonces tenemos esto. Totalmente entendido. Ah, bueno, y de allí, para poderlo montar, una vez tengamos el sistema en el estándar ODE, debemos despejar la máxima derivada. No importa si es de segundo, tercer, cuarto orden, no importa cuántos términos lleve, no importa si es lineal o no lineal, sí, porque no las podemos montar ecuaciones no lineales. Sin importar eso, siempre se debe despejar la máxima derivada, sí, y empezar a hacer el montaje de toda la ecuación o de todo el sistemita a partir de los sistemas de álgebra e integradas para poder ir desapareciendo la máxima derivada e irla reduciendo de grado hasta llegar a la variable como tal, la variable de análisis. Así digamos que ese es el gran resumen de lo que implicaba pues hacer esto. ¿Cómo la ven? ¿Cómo se sienten? ¿En medio entendieron? ¿No entendieron? ¿Vamos bien? Uy, profe, está complicado. Sí, pero está durísimo. Yo la verdad entendí cositas, pero igual quedo con muchos vacíos, con muchas cosas que no comprendo muy bien en el momento. Yo digo que repasando y haciendo muchos ejemplos, pues se logra entender más. Bien. ¿Quién fue el primero que me habló antes de Teo, que dijo que está complicado? ¿Fue Yang? ¿O Sí, quién fue? profe, yo. Don Yang, ¿usted ya vio ecuaciones diferenciales? Sí, profe, ya. El semestre pasado. Ah, bien, bien, bien. Bueno, de pronto, ¿qué vio por ahí como duro, como raro, o qué? Profe, no, pues lo que usted nos dijo que pues el trabajo y la tarea. Ah, nada, pero es muy breve, porque ya no se modela a Ya partir de voltaje. es cambiar o sea, ya la incógnita va a ser voltaje. Correcto, y entonces ya no se analiza por malla, sino por nodos o por cualquier método, mejor dicho. No, no, es casi lo mismo. Es casi lo mismo, pero con corriente. Y más difícil. Nah, Teo, ¿qué es lo que le queda así como en el aire, como que no hayan entendido mucho, que hay que repetir o cómo hacemos? Profe, vea, yo le entendí lo que usted hizo en el Simulink, pero a la hora, la verdad, cuando uno vaya a hacer lo mismo, por lo menos yo no sé ni cómo empezarlo a hacer. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, con la tarea. Cuando me toque simularla, yo no sé cómo voy a empezar a hacer la tarea, yo no sé cómo voy a empezar a montar todo en el Simulink. Es decir, cómo poner los cuadros de las operaciones y todo y para que me quede bien. Bueno, La verdad, realmente sí, me va a enredar lo del, bastante. realmente lo del Simulink es la cosa más sencilla del mundo si usted tiene la ecuación diferencial buena. Ahí tiene la ecuación diferencial, lo único que tiene que hacer es despejar la máxima derivada. Y ya de ahí, casi que construir los bloques es lo más sencillo. Sí, pero lo más importante realmente es la ecuación diferencial. Bueno, ahí vamos a ir practicando a poquito. Bien, muchachos, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que aportar? Profe, Profe, pues a los mí, dibujitos los puede poner ahí en el perfil también, los dibujitos que usted hace, las ecuaciones y todo. Qué pena con el compañero. ¿Cómo tengo que si puedo poner dónde qué? Pues, Sí, sí, o sea, en el Classroom usted puede poner los gráficos, o sea, lo que usted estaba dibujando. pero eso está en el Jamboard. Todos tienen acceso al Jamboard, Teo. Solo si usted Usted tiene el link está. ahí, en el No, Classroom, no, usted vea. tiene el link del Más, Jamboard. más, más que el link, vea, Teo. Usted aquí en Google Chrome, dele en estos 6 punticos. Bueno, en los 9 punticos. Y busque Jamboard. Y allí le aparecen todos los Jamboard de todas las clases, no solo de la mía, sino de todas las clases a las que usted puede acceder. Al igual que las clases, solo dándole en Jamboard le aparecen todos los que usted tiene. Sí le aparece de sistemas dinámicos, inclusive todos. No sé si lo Sí, sí. sabían,
pero a todo le aparecen aquí en los punticos, aquí en sus cuentas de Google, ¿sí? Ahí simplemente eligen el Jamboard y aparece todo, al igual que como si fuera Classroom. Ustedes seleccionan Classroom y aparecen todas sus clases. Selecciona Gmail y aparecen pues, todos sus correos. Aparece Meet, seleccionan Meet y aparece todas las videoconferencias del día. Entonces, al igual de eso, aparece también el Jamboard. Y se supone que pues allí le debe aparecer lo de sistemas dinámicos con todo lo que hemos hecho. Y ustedes son editores. O sea, ustedes pueden entrar, rayar, mover, en fin. Bien, ¿alguna otra pregunta? Vamos a hacer una sugerencia. Cuidado, borran algo importante. Del Jamboard. Listo. Listo, porque necesito que lo tengamos así medio claro, porque vamos a empezar por fin con nuestro primer tema. Todo lo que habíamos hecho hasta acá ha sido solo la introducción a la materia, ¿sí? Y esto que hicimos, por ejemplo, de la ecuación y todo, es solo como para aprender el manejo de esto, ¿sí? Del software, del Simulink, más o menos como pasar de la ecuación a los bloques, cómo medio analizar la gráfica, la parte conceptual, los diferentes tipos de sistemas, todo eso ha sido solo la introducción, ¿sí? Y el día de hoy vamos a empezar con nuestro primer tema. Entonces, resulta que, como ya les había mencionado, casi el 100%, o sea, un porcentaje muy, muy, muy alto, 99.5%, si no más, de los sistemas físicos reales son altamente no lineales. ¿Sí? Y para ello requerimos entonces técnicas de análisis no lineal. Pero resulta que nosotros apenas estamos empezando, apenas por lo básico, por las partecitas apenas iniciales, pues entonces no vamos a ver herramientas no lineales, sino que vamos a necesitar técnicas de análisis lineal. Por lo tanto, debemos llevar todos esos sistemas no lineales a su forma lineal para nosotros poderle aplicar las diferentes técnicas de análisis. Este paso de poder encontrar una función lineal a partir de una no lineal implica pues cierto procedimiento matemático. ¿Profe, puedes subir la presentación? Ahorita que Sí, termine. señor. Sí, sí, claro, claro. Listo, profe, gracias. Listo. Y esto se da a partir de unos puntos de operación. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos la empresa tiene una caldera. La caldera es altamente no lineal, ¿sí? Entonces, dependiendo el tipo, la cantidad de entradas va a tener comportamientos diferentes, ¿sí? Entonces, realmente su aumento no es proporcional, pero es un equipo industrial, es una caldera cuyo comportamiento, a pesar de que a lo largo de su rango es no lineal, pues realmente la empresa generalmente la usa en el mismo valor, digamos en 235 grados. La empresa todos los días la enciende, todos los días la trabaja para generar vapor a 235 grados centígrados. Ah, bueno, como esa caldera necesita solo este rango, ¿sí? O este punto de operación, pues yo para qué me voy a poner a ver análisis no lineales por allá a los 60 grados o por allá arriba a los 500. No me interesa absolutamente nada de esos rangos. El único rango que me interesa es el que está por aquí a la mitad en 235. Bueno, a la mitad pues, de 500. Y eso que ni quiero la mitad. ¿Sí? Por aquí en esta zona, esta es el único pedacito donde me importa. Aquí es donde yo quiero hacer el análisis, donde quiero hacer el algoritmo de control, donde quiero hacer todo. Entonces puedo despreciar
todo lo demás y concentrarme solo en los equipos, en los puntos o rangos de operación. Sí, y entonces en vez de tener una ecuación no lineal bien compleja tratando de ver todo, más bien me enfoco en un solo pedazo del sistema y ese pedacito lo linealizo a partir de ese punto de operación o alrededor de ese punto de operación. Y una vez tenga ahí, entonces ya lo que voy a tener es un modelo totalmente lineal con el que uno puede trabajar muy fácil, sin necesidad de matarse con toda la dinámica total del sistema. Iniciemos. Entonces nos dice que el comportamiento dinámico de la mayoría de los sistemas físicos, como son los mecánicos, químicos, electrónicos, son no lineales. Sin embargo, dentro de un rango de variables puede ser aproximado a modelos de sistemas lineales. ¿Sí? Ahí hay una palabra muy importante y es una aproximación. ¿Sí? Esa función lineal es muy similar dinámicamente, pero no necesariamente con la misma amplitud ni con los mismos valores, ¿sí? Pero dinámicamente se conserva una aproximación muy acertada. Nos dice, siendo ese el caso, podemos usar técnicas bien desarrolladas de análisis y síntesis de sistemas lineales para analizar un no lineal. Cabe destacar que se debe tener mucho cuidado cuando se realiza el análisis de sistemas linealizados, ya que la intención no es introducir errores al analizar sistemas no lineales. Entonces hay que saber realmente cómo hacer la linealización para, en vez de hacer un bien, tratando de modelar algo no lineal con no lineal, una aproximación muy similar, antes lo esté haciendo peor y se esté encartando con un sistema más complejo o un sistema de alto, o sea, que no se parezca ni siquiera al original. Entonces hay que tener precaución con la técnica como tal. Sin embargo, hay varias técnicas de linealización. Hoy vamos a ver una de las más básicas. Entonces, antes de continuar, nos dice, ecuación diferencial lineal. Entonces tenemos acá la ecuación diferencial en su forma genérica, ¿sí? Realmente hasta en su estándar de ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, es decir, todos los coeficientes, los numeritos que acompañan a todas las derivadas y a las variables y a sus derivadas, tanto de entrada como de salida, son números, son constantes. Sí, esta es la ecuación que se podría trabajar para sistemas lineales. Esa es digamos, la facilita. Y es a lo que deseamos llegar, a una ecuación de coeficientes constantes. Entonces nos dice, generalmente se encuentra el estándar EDU, ecuaciones diferenciales ordinarias, u ODE en inglés, ¿sí? Ordinary Differential Equation, y se refiere al orden de presentación. Y eso ya lo había dicho, donde todas las salidas y sus derivadas al lado izquierdo, iniciando con su máxima derivada, igualadas a todas las entradas y sus derivadas, iniciando por su máxima derivada. Obviamente al lado derecho. Esa ecuación diferencial como tal describe con precisión la dinámica de muchos sistemas físicos, como lo vimos ahorita con el circuito RLC. Él modela cómo se comporta el circuito en cualquier instante de tiempo ante cualquier tipo de entrada y ante la variación de sus parámetros. Y el modelo matemático de las ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes cumple, voy a cambiar inclusive se verifica por cumple, las propiedades de homogeneidad y superposición de los sistemas lineales como tal. Entonces, recuerden, la superposición es muy sencilla. Si nosotros tenemos una entrada R1 que produce una salida C1 y tenemos una segunda entrada R2 que produce una segunda salida C2,
Pues, ¿qué va a pasar si yo sumo R1 más R2? Y el sistema lineal, muy sencillo, que las salidas también se van a sumar. Entonces, si yo sumo las entradas, también voy a sumar las salidas. Si el sistema es lineal. Y la propiedad de homogeneidad simplemente quiere decir que si yo tengo una entrada R1 que genera una salida C1 y multiplico mi entrada por una constante A, también se va a ver reflejada en la salida. Entonces, la homogeneidad también se ve reflejada multiplicando la entrada por una constante, también se va a ver la misma constante reflejada en la salida. Estas dos son las propiedades de un sistema lineal. ¿Sí? Todo sistema lineal cumple estas dos propiedades. Ahora, todo esto digamos que es una pequeña introducción. Ahora, nos dice, la linealización es el proceso matemático, es el proceso matemáticos, es el proceso matemático que permite obtener un modelo lineal aproximado a partir de un modelo no lineal. Entonces las ecuaciones diferenciales así que son como complicaditas de analizar a veces y depende del rango donde uno lo analice y todo. Nos va a generar, es una función mucho más simple, una función de puros términos constantes, no importa si antes tenía exponenciales, logaritmos, potencias, trigonométricas, nada de eso. Ahora vamos a tener, es una ecuación diferencial de puros numeritos. Que generalmente, que ustedes son las que saben resolver especialmente. Ustedes saben resolver que las homogéneas, que las heterogéneas, que las mixtas, que las parciales. Ustedes son los duros para resolver las ecuaciones diferenciales. Ahora, hay una pequeña, digamos, interpretación. No es que los sistemas se comporten así, ni sean así, sino que es una forma de analizarlo. Nos dice, para linealizar funciones, usamos la técnica matemática de la expansión de Taylor o expansión de serie de Taylor sobre un punto o rango operativo. La expansión de Taylor requiere un nuevo conjunto de coordenadas x virulilla y y virulilla definidas de manera que la función linealizada pasa por el origen de este nuevo sistema de coordenadas. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos tener, por ejemplo, un modelo no lineal representado por la línea roja. ¿Sí? Pues como observamos, su relación de comportamiento no es que así se mueva el sistema, sino que la relación de cómo se mueven las variables no es una línea, simplemente puede ser de cualquier forma, no necesariamente una curva ni nada. Por ejemplo, la del diodo es altamente no lineal, ¿sí? Y depende de dónde se mire, si en la parte negativa o en la parte positiva, en la parte de ruptura o de conducción, en fin. Cuando nosotros tenemos este modelo no lineal, tenemos unas coordenadas X y Y. Pero cuando nosotros queremos, decimos, no, esa función no lineal, eso está muy maluco, eso linealicémosla mejor. Entonces nosotros elegimos de todo el rango de esa función no lineal un puntico, un pedacito, que es lo que nosotros vamos a llamar punto de operación. Vamos a tomar ese puntico y a partir de ese puntico vamos a generar unas nuevas coordenadas X virulilla y Y virulilla. X y las virulillas implican que el sistema ha sido linealizado. Y en ese punto, solo en ese pequeño punto, el sistema es casi exactamente igual entre el lineal y el no lineal. Sí, el error es muy pequeño entre esos dos. Pero a medida que uno se aleja de ese punto de linealidad, el sistema empieza a encontrar grandes errores. Obviamente, porque nosotros hicimos una aproximación matemática alrededor de un punto. Y si nos alejamos de ese punto, pues esa aproximación va a perder todas, digamos, sus propiedades matemáticas y se ha perdido bastante información como para modelar algo así. Sí, entonces más o menos esa es la interpretación. ¿Sí? No es que así se haga ni que
ni que haya un sistema que se mueva así. No, no, esta es la interpretación gráfica. Tenemos un modelo no lineal, cualquier tipo de función, podría haber sido una curva, podría haber sido una rampa aquí con una curva rara al final, algo que primero asciende y luego desciende, cualquier tipo de comportamiento que nos diferencia una línea. ¿Sí? Y lo que vamos a convertir es esa cosa tan rara en una simple línea. ¿Sí? Yo sé que hasta el momento, hasta yo creo que están más perdidos que antes. Vamos a intentar, de pronto con los ejemplitos, aclarar mucho mejor este tema. Entonces, tenemos, primero que todo, como lo que vamos a pasar es de un sistema no lineal a un sistema lineal, necesitamos saber primero esta pequeña definición, y eso ojalá les quede en la mente. Es una definición para una bobada, pero nos sirve mucho, por lo menos para reconocer qué tipo de sistema es y cuáles son la entrada y cuáles son las salidas del sistema. Con eso ya inicia uno bien la linealización, ¿sí? Porque si elige mal cuál es la entrada y cuál es la salida, la linealización obviamente no le va a funcionar. Entonces nos dice, un sistema físico transforma energía de un dominio a otro dominio, ¿sí? Aquí entonces empezamos a hablar de los dominios de energía, ¿sí? Y un sistema físico simplemente transforma de un dominio a otro. Bien, por ejemplo, hay diferentes dominios de energía y casi todos los hemos manejado directa o indirectamente. Inclusive en la universidad hemos estudiado algunos. Sí, por ejemplo, hay dominio de energía eléctrica, de traslación mecánica, de rotación mecánica, de hidráulica, de acústica, de transferencia térmica, podríamos hablar de neumática también, de química, en fin. Podríamos hablar de muchos dominios de energía, pero digamos que estos son los básicos. Dependiendo del dominio de energía, vamos a tener una entrada y una salida. ¿Sí? Y como el sistema físico transforma la entrada en algún tipo de salida a partir de lo que esté en medio. O sea, el sistema es aquel que convierte ese tipo de entrada en un tipo de salida. Pueden ser del mismo dominio o de dominio diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de dominio de energía eléctrica, ¿qué ocurre cuando nosotros ingresamos voltaje en un circuito que tenga al menos una trayectoria cerrada? Ah, pues si ingresamos voltaje, lo que vamos a obtener es corriente. ¿Sí? Si ingresamos voltaje, obtenemos corriente. Y si, por el contrario, nosotros vemos la corriente como la entrada, ¿sí? Lo que vamos a generar es una potencia eléctrica. Entonces, si a un sistema de dominio de energía eléctrica le ingresamos voltaje, generamos corriente. Y si le ingresamos corriente, generamos potencia. Ahora, hablando por lo menos de traslación mecánica, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, fuerza y desplazamiento. Si usted quiere mover un elemento, ¿qué debe aplicar usted como entrada? Una fuerza. Si usted quiere que este muñequito, si usted quiere que un muñequito mueva una caja, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? Va a haber un desplazamiento. La salida o el resultado de esa transformación va a ser un desplazamiento. Pero para que haya desplazamiento, obviamente el muñequito debe aplicar una entrada, una excitación, una entrada de energía, lo que usted, como la quieran llamar. Y esa entrada, para la traslación mecánica, pues se llama fuerza. Si usted quiere mover algo, métale fuerza. ¿Sí? Y ese es el dominio de traslación mecánica. Por el contrario, hay otra que también es mecánica, pero esta vez ya no es una traslación, ya no es algo lineal, ya no es algo recto ni nada, ya es a partir de la rotación mecánica. Y para uno generar
un ángulo para hacer que un sistema se mueva angularmente, ¿qué es lo que debe ingresar? Ya no puede ingresar fuerza, ya lo que debe ingresar es un torque. Cuando usted aplica un torque, lo que va a generar es una rotación angular. ¿Sí? Y aquí tenemos también dominio de energía hidráulica. Todo el principio se basa en este. Si usted quiere incrementar la presión de algún sistema, ¿qué debe ingresar? Un volumen, que generalmente en hidráulica son los aceites. ¿Sí? Pues podemos hablar desde agua, pero digamos que lo ideal son los aceites hidráulicos. Entonces, dependiendo del volumen de aceite que usted ingrese a un sistema, él va a generar, a un sistema hidráulico, él va a generar una fuerza o una presión de salida. Y esa presión de salida es lo que nosotros utilizamos pues, para aprovecharlo en los diferentes sistemas hidráulicos. Ahora, hay un dominio de energía que nosotros casi, pues digamos, no estudiamos viciosos ni nada, pero pues existe. Inclusive lo usamos a diario, pero no como un sistema de análisis, sino como un sistema ya de nuestra vida cotidiana, que es el dominio de energía acústica. ¿Sí? Y literalmente casi que el ejemplo se da en un carro. ¿Qué ocurre si usted incrementa el volumen? Sí, que se refiere a la potencia pues acústica en un sistema. Pues cuando usted aumenta el volumen, aumenta la presión de sonido. Literalmente el sonido son ondas que viajan por el espacio, ¿sí? A partir, pues, por el aire y generan en nuestros receptores del oído una sensación, una excitación que se traduce en sonido. Esa presión, inclusive nosotros la podemos sentir si nosotros acercamos la mano a un baflecito, nosotros vamos a sentir como el bafle vibra. Esas vibraciones y la frecuencia como vibra, realmente es la que nos sale, es la que genera ese sonido. Pero si nosotros queremos mayor cantidad de sonido, mayor presión de sonido, es decir, mayor cantidad de ondas, pues incrementele el volumen. Y la última pues que vamos a medio ver, es el dominio de transferencia térmica, un dominio bastante útil en todo lo que es transformación de materia prima en las industrias. ¿Sí? Si usted quiere incrementar la temperatura de algún dispositivo, ¿usted qué debe hacer? Pues aumentar el calor. Si usted aumenta el calor en algún sistema, lo que va a hacer es incrementar la temperatura. Calor es la entrada, temperatura es la consecuencia o el resultado. Me gusta más esta tablita en clase porque los ponen a pensar. Aquí apareció de una, más bobo, en vez de haberle puesto así que apareciera letras, las palabras por cada cosita. Pero, más allá de eso, sí podemos ver que dependiendo del dominio y el tipo de sistema, para uno obtener una salida conocida, debe tener una entrada, digamos, específica para ese tipo de sistema. No es que si nosotros queremos un desplazamiento, vamos a agregar calor, no, porque son dos dominios de energía totalmente diferentes. O que si queremos un desplazamiento, entonces incremente voltaje. No, directamente no es así como manejan los dominios de energía. ¿Sí? Entonces, ¿sí lo ven? ¿Cómo se transforma de una entrada a una salida dependiendo del dominio de energía? Sí, profe. Esa tablita está genial. Excelente. Y les va a servir mucho para los análisis. Ahora, hay unas consideraciones antes de meternos con estas bellezas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo le pregunto en este momento sin haber visto nada, le pregunto a... ¿Dónde está? Acá, ¿dónde está? Por ejemplo, yo le pregunto... Uy, porque tengo 16 conectados, tengo alguien colado. Es que hay varios de ustedes que están en diferentes dispositivos. Me asustaron yo, se me colaron. Por ejemplo, Pipe,
Pipe, si yo le muestro esto en este momento, ¿cómo los ve? Breve, ¿cierto? Pues, pues yo que le dijera, profe, más o menos, tirando como que qué miedo eso. ¿Cómo está usted para derivar parcialmente? Pues no soy ducho, pero sí estoy Pero se bien. defiende, se Sí, defiende. no soy el súper, pero sí me siento bien. Ah, bueno. Pues resulta que esta es la técnica de expansión en series de Taylor, ¿sí? Para poder linealizar sistemas. Antes de empezar con todo esto, debemos tener unas consideraciones. Primero, la validez del modelo. Nos dice, el modelo lineal describe bien al real cuando el sistema evoluciona cerca del punto de equilibrio. Lejos del punto de equilibrio, el modelo linealizado pierde precisión. Entonces recuerden que nos vamos a obtener un modelo muy aproximado en su dinámica, sí, sobre ese puntico de operación, pero si nos vamos alejando, el modelo va perdiendo realmente su precisión, su eficiencia, ¿sí? Entonces la segunda consideración va refiriéndose a la elección del punto de equilibrio, donde dice, el punto de equilibrio debe elegirse lo más próximo posible a los puntos de funcionamiento previsibles del sistema en las condiciones de funcionamiento habituales. ¿Qué implica eso? Lo que les decía ahora de la caldera. La caldera puede tener un modelo altamente no lineal o puede tener por acá zonas muertas, puede tener tiempos muertos también se llaman, puede tener muchas cosas. Pero es que la caldera siempre depende a 235 grados. Entonces simplemente analícelo por ese pedacito, no se ponga a matarse con el resto del sistema. Entonces la elección del punto de equilibrio realmente es bastante importante. Ahora, el punto de trabajo. El punto de trabajo es el estado de funcionamiento del sistema en torno al cual vamos a trabajar. Y debe ser un estado de equilibrio donde las derivadas temporales son cero. Ese punto de trabajo ya es lo que vamos a aplicar cuando hagamos la validación del sistema. ¿Sí? Entonces, la excitación al sistema, que en general debe ser constantes, de derivada cero. ¿Y cómo podemos saber cuánto me puedo alejar del modelo? Es decir, si estoy en un punto de operación, ¿qué tanto realmente me puedo alejar? Eso dependerá de muchos factores, del tipo de sistema, de la experiencia que usted tenga sobre bueno, la experiencia y el conocimiento que usted tenga del modelo, sentido común. Hay sistemas que son tan obvios que uno no se puede salir del punto de operación porque son altamente inestables, y hay otros que casi son tan simples que uno casi que puede moverse libremente sobre todo el modelo. Y obviamente ahora tenemos una gran herramienta que es la simulación, ¿sí? Especialmente con software matemáticos como MATLAB, Scilab, en fin, siendo pues MATLAB, digamos, el duro de la simulación. Ahora, vamos a empezar con los 6 pasos de la linealización, aunque faltan 13 minutos. No quiero dejarlo cortado. Quiero que lo veamos de chorro. Entonces no. Vamos a dejar hasta acá, muchachos. ¿Sí? Para que la próxima clase, para que el día viernes entremos pues bien juiciosos a clase. Profe, y para eso también, para hacer un ejemplito de eso, ¿cierto? Claro, con ejemplito y todo. Y ya ustedes les pongo pues a rayar, en fin. Ahora, voy a definirle la tareita. Aquí en la plataforma, pues simplemente pueden ustedes mismos analizar o pueden investigar cómo obtener la ecuación diferencial de un circuito RLC paralelo. Y obviamente su posterior simulación en Simulink. Profe, la tarea se la presentamos, hay que
Con semestre pasado tiene asesoría. O Sí, simplemente señor, todo. No, todo, 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 absolutamente todo sigue siendo una asesoría. listo. Todos los semestres, todas las tareas, todo se, eh, se sustenta, ¿sí? Entonces ya les voy a subir tanto la presentación como la tareita. Bien, Sí, profe. eso muchachos, que tengan una excelente semana. Igualmente, profe. Profe, ¿para cuándo sería el trabajito? Pues eso es muy sencillo, eso yo creo que por ahí hasta el martes de la otra semana. Y Uy, el de profe. Uy, porque profe, es muy sí. sencillo. Mientras que el de linealización es un poquito más larguito, ese sí toca ver hasta cuándo lo hacemos. Pero investigación es muy... Ah, listo, profe. Listo, muchachos. Feliz semana. Vale, profe, hasta luego, que estén muy bien. Chao, que estén bien. Listo, muy bien, profe, muchas gracias. Hasta luego. Nuevamente, no, Luisito, descuida. Profe, no se le olvide subir el ejemplo de MATLAB, por favor. Ah, listo, bien. Muchas gracias, profe. No va a estar molestando en asesoría esta semanita. De una, lo que necesite. Gracias, profe. Vale, bien, me Listo, cuida. profe, muchas gracias. Y pues yo también lo estaré molestando en las asesorías porque pues me toca instalar de nuevo el MATLAB. Listo, bien, no hay problema. De una. Listo, profe, gracias. Chao. Me Chao, profe, que esté cuida. bien. Chao. Leandra, me cuida.